2-0 y a cuartos de final de la Copa del Rey. Un partido sufrido, un partido donde pudo haber pasado de todo, un partido que agradecemos a Manes Lozano por no jugar en equipo, porque aquella última, casi última en el 93, cuando ganábamos 1-0, en vez de pasársela a su compañero porque iban 2 contra 1 Joan García, prefirió jugársela y Joan García estiraba los brazos y tapaba lo que era el empate al final y la prórroga. Gracias por no pasarla, por no jugar en equipo. Y después de esa jugada, casi un minuto después, venía el 2-0, el gol de Lamine Yamal, que le enseñaba a Rafinha lo que es jugar en equipo, con compañeros. Lamine Yamal se la pasaba a Rafinha, Rafinha le queda el balón atrás a Lewandowski y se la regresaba para que él solamente la empujara. Así tenía que haber hecho el jugador de Racing. Bueno, y a todas esas, el partido del Barcelona, un partido que se complicaba por la alineación de Hansi Flick, porque parecía que era un partido, una alineación ofensiva, porque salía en el medio campo con Marc Bernat, Marc Casado, que son ofensivos los dos, que no te generan peligro, no te van a meter un pase filtrado jamás, y Dani Olmo, que Dani Olmo es prácticamente un mediapunta, tú lo ves adelante, lo veías siempre en el área. O sea, no había quien repartiera a Rafa, ni al mismo Ferran, ni a Lamine Yamal, que salió titular. Entonces era un partido que parecía ofensivo, defensivo, pues. Y más lo que la alineación de Racing, que eran todos atrás y salía a la contra, te podrás imaginar. Y así fue todo el primer tiempo, dominar a Barcelona, pero creo que se disparó 1 o 2 veces al arco, porque en realidad no había uno que filtrara el pase. Hasta después que vinieron los cambios, entró Fermín, entró Pedri, entró Lewandowski, entró Rafinha, entró Eric García. Y bueno, Lewandowski entró después del gol de Ferran, ese pase de Fermín, que lo dejaba solo con el arquero. Ferran se sacaba el arquero en un golazo, que el 1-0. Después hubieron otras ocasiones, el mismo Fermín, Lamine Yamal, o sea, muchas jugadas, donde no se liquidó el partido. ¿Por qué? Por la estrategia del Racing, que era estar metido atrás todo el mundo y salir. Bueno, tuvo 2 ocasiones Racing de Santander, que hizo 2 goles, y los dos en posición adelantada, y hizo los goles en posición adelantada. Y la única oportunidad que estuvo legal, no la aprovecharon, que fue esa de Manes Lozano, que se va solo contra Eric García, contra Joan García, se va solo, teniendo un compañero al lado, y en vez de pasársela para que solamente la empuje, porque era un 2 contra 1, se la juega a él y se la lanza a Joan García. Y también lo hizo bien, pues, porque si Joan García no abre los brazos, hace el gol. Joan García abre los brazos y le pega, la despeja, pues.